Banreservas presenta Buenas noches, amables televidentes, nuevamente con ustedes para hacerles una entrega más de nuestro espacio Diálogo del Pensamiento, contribuyendo con nuestra acción a aportar a la construcción de una democracia cada vez más cabal. Hoy tenemos con nosotros un avesado hombre de la política y de hombre de Estado que ha desempeñado la función pública durante muchos años y a quien he tenido la oportunidad de acercarme más personalmente en los últimos años a través de del programa donde participamos juntos los sábados, el gobierno del sábado en la Z. Se trata de Héctor Rodríguez Pimentel, a quien voy a dar las buenas noches. Buenas noches, Emerson. Gracias Héctor, por la invitación. Usted es un hombre, como decía, avesado en política, un hombre de Estado, un hombre de mucho tiempo en el ejercicio de la política. ¿Cuántos años tiene usted en la política? Bueno, yo comencé la política en el año 1969. ¿En el 69? ¿De qué manera? Sí, en el liceo donde estudiaba. ¿En un movimiento estudiantil? Participé en una huelga, la primera huelga de hambre que se hizo en una escuela del país, en el 69, en pleno... ¿Eso fue en Montecristi? En pleno 12 años, el doctor Balaguer, en Villa Vázquez. O sea que usted, al igual que todos los que tuvimos en esa época, tenía la efervescencia, sí, y luchó contra Balaguer primero. Seguro. Eran los tiempos de la efervescencia estudiantil. Sí. El que estaba en la universidad y no era rebusero, como dicen, sí, no vivió la época. ¿Y cómo se produce? Porque recuérdate que eran los tiempos después de la Revolución Cubana. Sí, una influencia única esa Revolución Cubana en todos nosotros. Y la muerte del Che. Sí. Después, entonces se puso de moda eso, y el movimiento estudiantil. Eran tiempos de efervescencia estudiantil que todo el mundo participaba. Sí, y a mí mismo me tocó dirigir la Fuerza Juvenil por el Socialismo del Partido Comunista Dominicano en el Liceo de Dajabón. En Dajabón, así, sí. Éramos dirigentes. Entonces yo surgí en esos grupos estudiantiles del liceo y posteriormente vine a la universidad a estudié ingeniería. Primero estudié periodismo en el Instituto Dominicano de Periodistas. Después me gradué de ingeniero en la UAS. Y entonces ya a partir de ahí uno comenzó una vida más sosegada, ya apartado, ya la época de la efervescencia estudiantil había pasado. ¿Te hizo ilusión el asunto de la política? Y entonces vino el ejercicio profesional y básicamente el ejercicio profesional, porque yo entré a la política de nuevo con el doctor Balaguer, después de haber ejercido la profesión de ingeniero y de periodista también. Yo estudié, hice posgrado en una universidad de los Estados Unidos, en Nueva York específicamente. De la ingeniería química, ¿no? De la ingeniería química, sí, yo soy especialista en administración energética. Yo soy ingeniero químico de profesión, entonces fui a la Universidad del Estado de Nueva York, en Stony Brook, a hacer un posgrado de administración energética. ¿Fuiste becado por calificaciones excelentes? Becado por la Agencia Interamericana de Desarrollo, la AID. AID, que ahora es USAID. Ahora es USAID, sí, efectivamente. ¿Qué te atrajo de la política, Héctor? Bueno, yo entré por casualidad en esa segunda etapa, porque cuando vine a estudiar de los Estados Unidos, entonces entré a trabajar en industria y comercio. En ese tiempo se había formado la Comisión Nacional de Política Energética. Recuérdate que después del embargo petrolero en Irak, Antonio Guzmán, que era el que estaba gobernando en ese momento, creó esa comisión energética porque se hablaba de que se iba a agotar el petróleo y comenzó a subir el petróleo a nivel internacional. Entonces aquí él creó esa comisión con el propósito de desarrollar fuentes alternas de energía, no tradicionales, como la energía solar, la energía eólica. Y desde ese tiempo, trabajando en esa comisión, nosotros preparamos todos esos proyectos eólicos, solar, que ahora es que vienen a estarse ejecutando. Fíjate tú, todo el tiempo que pasó, a través de la misma Comisión de Política Energética que existe todavía. Ahora se llama Comisión Nacional de Energía. Entonces, cuando vino el gobierno de Jorge Blanco, recuerdo que era un gobierno, barrieron con toda la administración pública. Porque hicieron otra planadora. Antonio Guzmán Antonio Guzmán respetó la administración pública. Sí.
Pero cuando cambió en el 82, entonces el gobierno de Jorge Blanco vino con una planadora y se llevaron a todos éramos varios técnicos que trabajamos en esa institución y todos fuimos barridos de que porque no éramos del PRD en ese tiempo, en el 82. Pero todo ocurre para bien, porque entonces se sucedió entonces tu encuentro con el doctor Balaguer, ¿verdad? Bueno, entonces ahí todos esos técnicos que no teníamos nada que hacer, desempleados, comenzamos a pensar en política. Bueno, tenemos que meternos en política, porque fíjate tú, no éramos políticos y nos votan como políticos. Entonces fuimos a visitar el doctor Balaguer y entramos al Partido Reformista. Yo entré por la puerta grande, porque el presidente Balaguer me nombró de una vez en el grupo de los 100, en ese tiempo, que era el organismo máximo del Partido Reformista. Yo recuerdo, sí. Entonces cuando ganó el doctor Balaguer... Y no te buscó, perdóname la digresión, no te buscó la ascendencia, usted es familia General Rodríguez. Sí, yo fui... No te dijo, porque Balaguer estilaba eso. Efectivamente. Yo fui a verlo y él me recibió sin saber eso, sí. Sin saber que yo era nieto de Generosa Grullón, viuda Rodríguez, que había sido gobernadora los 12 años que él gobernó, anteriores, sí. En Montecristi. Sí. Él no sabía eso, pero entonces cuando me recibió, lo que estaba interesado en recibir juventud, porque tenía un discurso en ese tiempo orientado a captar jóvenes para el Partido Reformista, que tú sabes que no existía muy poco en esa época. Sí, había un poco jóvenes. Y de hecho esa política le dio resultado, porque él captó una camada amplia de jóvenes, que fueron los que le dimos el triunfo en las elecciones del 86. Entonces cuando él ganó, me nombró su director de Dominicana de Aviación. Recuerda que existía la línea aérea. Sí. Ahí lo que duré fue 7 meses y entonces me nombró posteriormente en Sabica, Instituto de Auxilios y Vivienda. Y después de Sabica, ¿cuántos han sido los puestos que tú has ocupado? Ahí duré más tiempo. Porque también ha sido funcionario electo. Ahí duré 3 años en Sabica hasta el 90. Entonces en el 90 salí electo senador de Montecristi. Senador por la provincia de Montecristi. Ahí estuve hasta el 94. Entonces posteriormente el siguiente cargo que yo ocupé fue el de cónsul general en Puerto Príncipe. Ahí fue el gobierno de Hipólito Mejía. Y entonces, después de eso, fui director, entonces los gobiernos de Leonel Fernández, cuando Leonel ganó en el 96, yo fui director del Instituto de Desarrollo del Suroeste, una institución de desarrollo del sur. Y de ahí pasé al INDRI, Instituto de Desarrollo Hidráulico, INDRI, y del INDRI pasé al Instituto Agrario Dominicano. Después del Instituto Agrario Dominicano pasé a ser secretario de Estado sin cartera. Ha sido entonces funcionario público en varias instituciones. 20 años. Y también funcionario electo, fuiste senador. ¿Cuál de esos dos géneros de funciones te satisface más y por qué? Bueno, siempre las posiciones electivas son mucho más interesantes porque te dan más independencia. Yo recuerdo que yo fui un senador bastante independiente. Yo prohibí muchos proyectos de ley que no contaban incluso con la anuencia del doctor Balaguer, porque yo no lo consultaba. Por ejemplo, una de las cosas que yo hice cuando fui senador, oye esto que yo fui senador, cuando yo fui senador, tú sabes que los embajadores los nombra el Poder Ejecutivo y tiene que ratificarlo el Senado de la República. Así es. De acuerdo a la Constitución. Entonces yo era presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Y yo veía eso, no lo veía bien el hecho de que se nombraran los embajadores y ni siquiera pasaban por el Senado, sino que se iban directamente a ocupar su posición y entonces el Senado tenía que ratificarlo en su ausencia. Ya habiendo asumido funciones. Había asumido funciones, entonces el Senado, un año después que había asumido funciones, entonces lo ponían en la agenda y lo ratificaban. Yo dije, no, esto hay que cambiarlo. Todos los embajadores que se han nombrado tienen que venir primero al Senado para una entrevista, para ver si reúne las condiciones de embajador para ese país que lo ha designado. ¿Y Balaguer cómo reaccionó ante una cosa así? Cuando yo lo sometí al hemiciclo y se aprobó que fuera así. Y a partir de ahí el doctor Balaguer, yo recuerdo que el primer nombramiento que hizo el doctor Balaguer fue de embajador en Francia. El hijo de, ¿cómo se llama? Uno de los hijos de uno que fue un jerarca militar en Santiago, precisamente de Guaro. No, él era dirigente del PRD. Lo nombraron en Francia, ¿cómo se llama? Bueno,
Y el doctor Balaguer está muy interesado en el nombramiento de esa persona, porque era una persona notable, pero de la oposición, y lo nombró embajador en Francia. Entonces inmediatamente él se fue para Francia. Entonces yo di una declaración diciendo que él no era embajador, porque no había pasado por el Senado, por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Y el doctor Balaguer me mandó a buscar a través de Papi Estrella, que paz descanse, un hombre bueno, Papi muy Estrella. atento, papi. Entonces el doctor me mandó a buscar y me dice que qué disparate era eso que yo estaba haciendo. Yo le expliqué, me dijo, usted tiene razón, tiene lógica. Y el señor tuvo que venir de Francia a entrevistarse con la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Y a partir de ahí se creó ese precedente y se sigue llevando hasta el día de hoy. Ya se hace de manera, Se instituyó. se hace de esa manera. Porque es lógico, tiene sentido. Porque tú, por ejemplo, nombras a un embajador que se sigue haciendo, pero no debería ser. Tú nombras a un embajador en China, por ejemplo, que no habla inglés. Porque puede que no hable chino, porque es difícil encontrar a alguien que hable chino por estos países. Pero por lo menos tiene que hablar inglés, que es el idioma universal, para poderse desenvolver en ese cargo. Entonces, lo primero que tú le preguntas si habla el idioma en la comisión. Y el tipo te dice que sí, que habla, bueno, no hay problema. Por lo menos eso. No le va a pedir ni siquiera preparación diplomática, que pase por la escuela y la carrera diplomática, no. Por lo menos que la persona tenga ciertas condiciones, ¿verdad?, para desempeñar su cargo. Pero a propósito de eso, Héctor, hay una escuela de diplomacia, Hay de la carrera diplomática. Sí, pero ¿Se ha institucionalizado la carrera diplomática en el país? Muy poco, porque los gobiernos siempre tienen la facultad de hacer los nombramientos. Por el artículo 55 de la Constitución, que es el 110 ahora, ¿no es? Pero hay muchos jóvenes en la Cancillería estudiando en una escuela de diplomacia. Pero van a cargos menores. Pero los cargos siempre de embajadores. Primer secretario. Sí, los cargos de embajadores siempre son cargos políticos que lo usan los gobiernos. Y es así en el mundo entero. Tú ves, por ejemplo, aquí nombró Trump, la señora que está nombrada aquí, muy buena, que ha salido una excelente embajadora. No es embajadora de carrera. Eso es un ministerio que reclama de mucho presupuesto, ¿eh? Sí. Porque tener tantos embajadores en 190 y pico de países. Sí, así es. No los tendrá acreditados en todas partes del mundo, ¿verdad? Así es. Y muchos no hacen el trabajo que debe hacer, que el país requiere que se haga. ¿Cuál debería ser el trabajo desde tu perspectiva? De política económica y de buscar inversiones. Articulación. Hacer articulaciones para las inversiones extranjeras y también para la exportación de nuestros productos y para la misma importación también. Ese debe ser el papel. Es decir, el papel de un embajador debe ser en coordinación directa con el organismo que se encarga de eso aquí, ¿cómo se llama? De exportación e importación. El 6RD, que es de fomento de las exportaciones. Ese debería ser el papel básico. Pero si un embajador no conoce el idioma donde él está desenvolviendo, ¿cómo tú crees que puede hacer papel? ¿Con un intérprete? Y no menos el idioma. Porque, por ejemplo, tú vas a Japón, tú no tienes que hablar japonés, pero si tú hablas inglés, está bien. ¿Entiendes? Sí, si se tú puede manejas el inglés, tú puedes hacer el trabajo. O en China lo puedes hacer si manejas el inglés. En el mismo Haití, aquí, cerca. Porque el dominicano no habla francés, ¿no? Y es muy difícil encontrar dominicanos que hablan francés. ¿Tú fuiste cónsul y no hablabas francés? No, pero dominaba el inglés. Entonces, con el inglés tú puedes manejarla. Porque hoy en día el inglés es el idioma del comercio, el idioma del comercio exterior y de las relaciones internacionales en el mundo entero. A propósito de esa preeminencia del inglés, ¿podría cambiar ese futuro con el desarrollo de China y esa ofensiva de China hacia el ámbito internacional, en los mercados internacionales? No, porque los chinos mismos ya, si no saben hablar inglés, están fritos también. Tú sabes que el idioma chino tiene, ¿cuántos caracteres que tiene? Como 1000 caracteres. 1000 y pico de caracteres. Entonces las maquinillas chinas son gigantescas. Va a ser difícil porque tienen una gran ofensiva. Sí, pero en China usan las computadoras en inglés. Sus computadoras en inglés. Y seguro tendrán sus programas especiales para ellos traducir. Tienen su propia, pero si quieren insertarse en el mundo internacional, tienen que dominar el inglés. Son muy inteligentes, son laboriosos, son disciplinados. Sí, es así. Son muy disciplinados. Porque antes, en los tiempos de antes, cuando las invasiones las guerras se daban para conquistar territorio, el país invasor imponía su idioma. Ya eso no ocurre, ya nadie quiere invadir, a menos
Y se dan casos excepcionales, como el caso de... No son de tipo geopolítica. El caso de Ucrania, pero ellos invadieron un país que hablaba ruso ya. Sí. Crimea. Ya en Crimea se hablaba ruso, entonces la invasión no fue, dicen que fue Crimea que quiso anexarse a El mejor enfoque que he visto de eso lo hizo el doctor Leonel Fernández, un artículo exquisito sobre este asunto de Crimea, la guerra de Crimea. Sí. Porque es que Nikita Khrushchev le había entregado a esa gente su territorio en el año 50 y pico, creo ya. Sí. Y vuelven y lo retoman. No, y ya Estados Unidos no está peleando por Crimea. Ellos están peleando porque no se anexen a Ucrania completo. Sí, exacto, no tienen Ucrania. Héctor, con tu permiso, con los amables televidentes, vamos a ir a una pausa de publicidad y regresamos en breve. Los que quieren seguir creciendo. Los que enseñan el valor de pensar en el mañana. Los que guardan para superar nuevos retos. Los que piensan en los que vendrán. En Banreservas tenemos una cuenta de ahorro para todos. Abre ya tu cuenta y acércate a todo aquello por lo cual ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. Un pueblo que trabaja ve los resultados de la mano de una institución que protege el patrimonio dominicano. El Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas FONPER, fortaleciendo las iniciativas del presidente Danilo Medina, invierte más de 1.000 millones de pesos en obras vitales. Más de 2 millones de pesos al Hospital Infantil Dr. Arturo Grullón de sus oficinas. 6 millones de pesos en trabajos de remozamiento Centro Belarmino. 10 millones de pesos en reconstrucción Politécnico y Pisa con nuevo generador eléctrico. 6 millones de pesos en los terrenos para el CAI. 29 millones de pesos en la construcción de la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús. 9 millones de pesos para 7.500 metros del nuevo edificio de Infoter. Canchas, estadios de béisbol, iglesias, centros deportivos y muchas obras por todo el territorio nacional. Un presidente con visión, un gerente que ejecuta, un pueblo que trabaja y un país que avanza. Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas FONPER, de la mano con la comunidad. Si los adultos respetaran las señales de tránsito, no existieran tantos niños tristes. Por la falta de sus padres, yo quisiera que nada se accidentara. Pero eso es solo posible si los conductores respetaran las señales de tránsito. Así tendríamos un país mejor organizado y niños felices. Por favor, hazlo bien. Hazlo por nosotros. Manejar bien es un asunto de conciencia. Ten pendiente que hay gente que se preocupa por ti. Espaillat Motors, la agencia del país. Ya estamos con ustedes de vuelta con su espacio Diálogo del Pensamiento esta noche con un entrevistado muy especial, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel, funcionario público de larga data, tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito electivo. Héctor, cuando nos fuimos a la pausa, conversábamos acerca de las condiciones de China, la ofensiva de China. Tú viste que recientemente se abrieron las relaciones comerciales y diplomáticas con China y que China ha estado haciendo, no solamente en República Dominicana, sino en toda Latinoamérica, por ejemplo, es el mayor socio comercial del Brasil y de otros países de Latinoamérica. Tiene una gran ofensiva para penetrar en el mercado latinoamericano. ¿Crees tú que podría ser desplazado Estados Unidos a mediano o corto plazo por China? Bueno, yo pienso que el objetivo del país, de la República Dominicana, no debe ser desplazar a nadie, sino aprovechar todos los mercados, aprovechar todas las relaciones. Pienso que el paso de hacer relaciones con China fue muy acertado. Yo lo aplaudí desde el primer momento. Mucha gente tenía ciertas aprensiones en el sentido de que eso podría molestar a los Estados Unidos. Y yo de un momento pensé que no necesariamente tenía que molestar. Nos tornamos más interesantes. Claro, porque ahora el país más interesante. Fíjate tú cómo somos una niña bonita tanto para los Estados Unidos como para China. ¿Cuántos años hace o hacían que un presidente americano no llamaba a un presidente dominicano y lo sentaba frente a él como lo hizo ahora Trump
a Danilo Medina Cuando Peinado jugue, a su propia casa. Cuando Peinado jugue, creo que fue de esa época. No, y de la última visita oficial la hizo el doctor Balaguer, creo que con Reagan o con Clinton. Con Clinton fue la última. Creo que había Salvador con Reagan. Sí, No, sí. Bueno, no, pero después de Salvador, Ok, Balaguer otra vez, con Clinton. el doctor Balaguer tuvo la oportunidad de tener una visita oficial con Clinton creo que en la Casa Blanca. Nos sí. favoreció bastante esa apertura de relaciones. Bueno, después de ese tiempo no se había vuelto a producir un encuentro de un presidente dominicano con un presidente norteamericano. De manera que fíjate tú lo interesante. Y no pasaron 24 horas cuando ya el viceprimer ministro de China estaba en la República Dominicana visitando también a Danilo. Entonces, si el país lleva bien esas dos relaciones, puede sacarle mucho provecho. Y yo creo que la puede llevar bien y le está manejando bien hasta ahora el presidente Medina. Eso se llama poder inteligente, de la perspectiva del gobierno Obama y de la intervención de Hillary Clinton. Sí, porque ahora estamos en una especie de guerra fría, segunda parte. Es la misma guerra fría de antes. Sí, se abrió otra vez. A esa guerra fría que existió después de la Segunda Guerra Mundial, el doctor Balaguer la aprovechó de manera muy bien. Fíjate que él llevaba las mejores relaciones. Tanto para aislarse cuando le convenía como para articularse cuando también le convenía. Así mismo es. El doctor Balaguer llevaba buenas relaciones con Fidel Castro, con Cuba, pero nunca la estableció formalmente. Sí, pero eran excelentes. Y Balaguer, equipo dominicano. Fidel muy obsequioso con él en las cumbres, lo cargaba, lo llevaba. Sí, porque las relaciones eran buenas. Porque manteniendo relaciones buenas y amenazando a los Estados Unidos con Cuba, con establecer relaciones, tú lograbas cosas. Trujillo mismo también lo aprovechó. Después del 59, aunque fue poco, porque duró muy poco ya en el gobierno, pero siempre amenazaba con hacer relaciones con Cuba cuando los americanos les embromaban mucho. De manera que ahora, en este momento, el nuevo Cuba es China. En la Guerra Fría, segunda parte. Porque China... Con actores diferentes. Claro, ahora es una guerra comercial. Más plurales, más plural la guerra. Sí, pero es prácticamente lo mismo, porque los americanos no te van a poner caso si tú no le... fíjate, Brasil, esos países, México nunca ha roto relaciones con ningún país influenciado por los Estados Unidos. Yo veo a Rusia con un afán permanente en mostrar sus capacidades guerreristas, sus arsenales, sus armas nucleares que produce con frecuencia. Ahora dio a conocer un submarino nuclear capaz de producir tsunamis. Sí. A larga distancia, a 6,000 y pico de millas de la costa. Porque Rusia está... incluso arguyendo, diciendo que eso ponía en tela de juicio ya la capacidad de Estados Unidos, incluso para defenderse de ellos. Sí, porque Rusia está en una competencia armamentista con Estados Unidos, sin darse cuenta que económicamente se va quedando atrás. ¿Te das cuenta? O sea, ellos están en equipararse con los Estados Unidos en el aspecto de armamento, de armas. Pero en el aspecto económico es China que va obteniendo el liderazgo después de los Estados Unidos. Okay. Entonces nunca va a haber una unificación, porque Rusia está soñando unificarse con China para enfrentar a los Estados Unidos. China nunca va a hacer eso. No lo haría. No, porque China está en una guerra comercial diferente, no está en una guerra armamentista. Entonces China lo que está ganando terreno desde el punto de vista comercial. Ellos ahora mismo están en desarrollar la ruta de la seda, que ellos le llaman. El comercio, establecer vías de comercio a través de trenes, de barcos. Estamos incluidos, estamos previstos en su ruta de la seda. Todo, y el mismo, mira México lo que está haciendo ahora. El tren de Maya que está haciendo México, que es el proyecto más importante, que está emprendiendo, ya lo emprendió López Obrador, en coordinación, esa es parte de la ruta también, porque eso une el Atlántico, el mar Caribe, con el Océano Pacífico en México. Un tren de alta velocidad que cruza todo el territorio mexicano en 40 minutos. Es decir, que tú puedes traer carga de Asia a través del Pacífico y subirla en ese tren y llevarlo al otro lado del Caribe, en México. ¿Entiendes? Casi igual que a la Riviera Maya. Igual que el transiberiano en velocidad y esa cosa. Efectivamente. Y aquí también, porque ellos están tan interesados en mirar Manzanillo. Porque Manzanillo viene siendo el punto más cercano en el norte del país del canal de Panamá. Entonces sería un puerto pivote del canal de Panamá, cruzan los barcos por el Pacífico, llegan a Manzanillo
y de ahí pivotean para Europa y para Estados Unidos. Tú eres un hombre montecristeño. Pero al mismo tiempo ellos lo están haciendo eso en Oriente. Por antonomasia. Tú te gusta tu Montecristi, tú vives tu Montecristi. Sí, claro. Y tú te mantienes preocupado permanentemente por lo que es la región, la línea noroeste en sentido general. Y más particularmente de Montecristi, donde eres oriundo. Pero me gustaría saber tu opinión sobre el asunto del puerto. ¿Qué importancia tiene la habilitación del puerto en manos de quien sea para el desarrollo de esa región, de Montecristi particularmente y Manzanillo? Mira, yo recuerdo, Emerson, que en los 12 años de Balaguer, a la salida del gobierno de Balaguer, de los 12 años, oye el tiempo que hace de eso, en el 78, los coreanos vinieron aquí, hicieron un estudio. En esos tiempos se hablaba del desarrollo de los tigres de Asia, tú recuerdas, porque eran todos países muy subdesarrollados, incluso más atrasados que la República Dominicana. Todos esos países que hoy son avanzados económicamente, Singapur, Vietnam, que hoy la misma Corea, la Corea del Sur, en ese tiempo eran países atrasados, y entonces ellos habían logrado la técnica de comenzar a desarrollarse. Vinieron aquí, hicieron un estudio los coreanos y demostraron, en ese estudio, yo tuve acceso en ese tiempo, que la única manera que tenía la República Dominicana de desarrollarse era a través de construir un ferrocarril que fuera desde el sur, desde aquí, de la capital, hasta el norte, a Montecristi. Y por el norte de Montecristi exportar la mercancía. ¿Por qué el argumento? Porque el norte de la República es el que queda más cerca de los países donde nosotros enviamos mercancía, donde nosotros vendemos nuestros productos, que es Europa y Estados Unidos. Es una incongruencia que la República Dominicana tenga todos sus puertos en el sur, todos los puertos de exportación están en el sur, cuando la mercancía la mandamos para el norte. ¿Y no será por la cortedad o la pequeñez de la distancia? No, es Somos un país de 44.000 y pico kilómetros. Tú te ahorras un día para que la mercancía que salen de aquí de Jaina o de Caucedo lleguen, por ejemplo, a la Florida, dándole la vuelta a toda a toda la isla y después retomando así, porque tiene que darle, fíjate que el Santo Domingo queda en el sur, entonces dar la vuelta, entonces tú tienes que dar la vuelta tomar el norte por la península de Pedernales, ¿verdad? Entonces volver a retomar en el norte, allá a Montecristi, llegar a Montecristi otra vez, eso es un día. De aquí a Montecristi es un día por barco. Pero tiene que bordear Haití. Entonces, claro, tú tienes que volver a Montecristi del norte, porque Montecristi queda cerca de la Florida. ¿y 90 bordear Haití entonces en el oeste? No por Haití, que tú te vas, no, porque por ahí es muy problemático. ¿Y por dónde? ¿Por el Mar Caribe? No, se va por Pedernales, sí, por el Caribe. Por todo el Caribe hasta llegar al Atlántico arriba. A la derecha, hacia la Sí, derecha. tú tienes que doblar, girar y llegar al Atlántico, porque el Atlántico es el que tiene conexión con Estados Unidos y con Europa. Montecristi es el punto más cercano que hay a la Florida, son 90 millas náuticas. Está bien. Y el punto más cercano también a Europa, porque está ahí, en el mismo océano Atlántico. Por eso no es casualidad que cuando Colón descubrió fue por ahí que chocó. Pero yo retomo mi pregunta, para Montecristi, ¿qué significaría en términos de desarrollo? No significa para el per se? país, y para Montecristi ni se diga, y para toda la provincia del Cibao. ¿Más fuentes de empleo? Bueno, ¿Cuánto empleo puede producir un muelle? significaría el desarrollo. ¿Cuánto empleo puede producir un muelle? El desarrollo, no, porque no es el muelle. Es que cuando tú desarrollas una vía de comercio a través del muelle, las industrias se establecerían ahí. Oh. En vez de tener que cargar la mercancía allá, se establecerían cerca del muelle. Fíjate que todas las ciudades que tienen muelles se desarrollan, son las ciudades industriales, los muelles importantes. Puerto Plata, que en su momento, Montecristi mismo, que en su momento era un polo de desarrollo en el siglo XIX, y Puerto Plata también. Tú te vas, por ejemplo, a España, y Barcelona siempre fue por el puerto de Barcelona. Te vas a Buenos Aires, Argentina, y el puerto de Buenos Aires es el que desarrolló Argentina. Es decir, los puertos todavía siguen siendo, el transporte de la mercancía industrial todavía sigue haciéndose por barco. Masificada, más grande. Es por barco que se hace. Héctor, por avión se hace una carga ligera. Pero vamos a estar barco, yendo y volviendo en los temas, en términos temáticos. Pero tú has sido funcionario de varios presidentes, con sí, varios presidentes. Has trabajado con Joaquín Balaguer, has trabajado con Hipólito Mejía, has trabajado con Leonel Fernández. Seguro que tú, un hombre muy avispado, puedes destacar al menos una característica positiva de cada una de esas personas
en que tú advirtieras en tu trato, en tu manejo con ellos? Bueno, para mí los tres presidentes que yo he trabajado tienen características positivas sobresalientes. Balaguer, por ejemplo. El doctor Balaguer, imagínate, el doctor Balaguer para mí es la escuela del estadista en países como estos. ¿Qué sobresale en ejemplo, tu percepción del desempeño de Balaguer? Para mí lo más importante de Balaguer era el amor por su país. Lo era realmente. Permanentemente. Para mí esa es la característica principal, independientemente de cualquier otra. Es decir, como amaba a su país, él veía el Estado como parte de él mismo. Entonces él hablaba mis cuartos. Cuando él hablaba de los cuartos del Estado, ¡ay, me quieren robar mi dinero! Era el dinero del Estado, porque él sentía que era lo mismo. Pero no es que lo mismo en el sentido de que él lo usaba. No era patrimonialismo estatal. No, ni era un hombre que necesitaba recursos para nada. Pero lo defendía como si fuera de él. Una vida muy parca. Lo defendía como si fuera de él. Entonces era detallista en el ejercicio del poder. Danilo tiene algo del doctor Balaguer. Hipólito, vamos a ir en orden. Hipólito es diferente. Es un hombre muy cercano a la persona, que todo el que lo trata se enamora de él. ¿Entiendes? Y es decir, un hombre muy práctico, tiene un liderazgo, tiene un carisma, está muy pronunciado Hipólito. Hipólito llega en cualquier momento, llega a un sitio y la gente tiene que fijarse en él. ¿Eso es bueno para el Estado? ¿Eso ayuda? ¿Es un elemento claro, que puede ayudar para el desempeño de un presidente? El carisma es importante, porque el carisma es el mismo liderazgo. Sin liderazgo no se puede gobernar. Y el caso de Leonel Fernández, lo que sobresale en Leonel es su gran, su erudición, o sea, un hombre preparado, conocedor de la política internacional, de la geopolítica, un intelectual. No era tan detallista, o no es tan detallista como el doctor Balaguer, ni tampoco como Danilo Medina en el ejercicio del poder, sino que más bien suelta funciones. Leonel deja la función en los funcionarios. El caso del doctor Balaguer, él mismo era que dirigía el poder, porque tú no podías comprar un carro en tu institución si él no lo autorizaba. Y entonces tú dices, eso es centralismo, eso no es bueno, pero en ciertos modos, en estos países vale la pena. Pero se arguye que Balaguer, si tú dejas el funcionario, todo lo que construyó, lo construyó sin tomar empréstitos, sino con los ahorros internos. Así mismo es, porque era de esa escuela. Y Balaguer fue el que más construyó en este país. El que más ha construido en este país fue Joaquín Balaguer. Manejaba el Estado cheque. Tal vez ha sido superado ahora en materia vial, por ejemplo, porque ha habido muchas carreteras. Se ha construido. El gobierno de Danilo, los gobiernos del PLD han construido muchas carreteras. En cierto modo, porque era una forma de él gobernar, de ahorrar dinero para hacer las obras. Ahora no, ahora se hace la obra y el dinero se coge prestado. Es como cuando tú juegas un SAN, ¿verdad? Tú sabes lo que es un SAN. Que tú dices, dame el número 1 en el SAN, entonces te dan el dinero y tú te pasas entonces un año pagando el SAN. Pero ya tú cogiste el dinero. Bueno, en el caso del doctor Balaguer, él cogía el último número del SAN, entonces iba pagándolo todos los meses y cuando llegaba el número, entonces hacía la obra, cuando tenía el dinero. Ahora los gobiernos lo que hacen es, primero cogen el dinero prestado, hacen la obra y después lo van pagando. Héctor, te voy a pedir tu permiso nuevamente para ir a otra pausa de publicidad y a ustedes, amables televidentes. Regresamos en un rato. A ver, ¿qué tienen en común una cuenta no dividida? Un balance insuficiente. Andar sin efectivo. Un imprevisto. Un olvido. Y esas diligencias bancarias. Sencillo, todo lo puedes resolver con tus canales Banreservas. Distintas vías de solución, siempre disponible, siempre activas y siempre seguras para que resuelvas el serrucho, el pago pendiente, el andar sin efectivo y todo lo demás sin complicaciones. Así que tranquilo y resuélvelo con tus canales Banreservas. Tu banco fuera del banco. Mi exposición de hoy es sobre las señales de tránsito. Lo primero que un buen conductor debe mostrar es conciencia en la carretera. Y una de las cosas más importantes es usar el carril izquierdo solo para rebasar, siempre y cuando no se exponga la vida del conductor y la de los demás. Luego debe volver al carril derecho para continuar el trayecto. Esto es válido para choferes de vehículos pesados y livianos.
Hasta los niños saben eso. Manejar bien es un asunto de conciencia. Ten pendiente que hay gente que se preocupa por ti. Espaillat Motors, la agencia del país. Un pueblo que trabaja ve los resultados de la mano de una institución que protege el patrimonio dominicano. El Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas FOMPER, fortaleciendo las iniciativas del presidente Danilo Medina, invierte más de 1.000 millones de pesos en obras vitales. Más de 2 millones de pesos al Hospital Infantil Dr. Arturo Grullón de sus oficinas. 6 millones de pesos en trabajos de remozamiento Centro Belarmino. 10 millones de pesos en reconstrucción Politécnico y Pisa con nuevo generador eléctrico. 6 millones de pesos en los terrenos para el CAI. 29 millones de pesos en la construcción de la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús. 9 millones de pesos para 7.500 metros del nuevo edificio de Infoter. Canchas, estadios de béisbol, iglesias, centros deportivos y muchas obras por todo el territorio nacional. Un presidente con visión, un gerente que ejecuta, un pueblo que trabaja y un país que avanza. Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas FOMPER, de la mano con la comunidad. Desde el momento en que te planificas para viajar, un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro. Mientras preparas tus maletas, vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea estén listos de la manera más confiable. Antes que llegues al aeropuerto, nuestros técnicos dan los avisos, aprueban el plan de vuelo y coordinan la ruta para garantizar que llegue feliz a su destino. Durante tu chequeo, ya nos hemos asegurado que cada certificación, cada protocolo y cada norma aeronáutica haya sido cumplida. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil trabajamos para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad operacional de la aviación civil. Estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento con los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil IDAC. Garantía de la seguridad operacional de la aviación civil. Volando hacia la excelencia. Si los adultos respetaran las señales de tránsito, no existieran tantos niños tristes por la falta de sus padres. Yo quisiera que nada se accidentara, pero eso es solo posible si los conductores respetaran las señales de tránsito. Así tendríamos un país mejor organizado y niños felices. Por favor, hazlo bien, hazlo por nosotros. Manejar bien es un asunto de conciencia. Ten pendiente que hay gente que se preocupa por ti. Espaillat Motors, la agencia del país. Ya estamos de vuelta con ustedes, amables televidentes, en nuestro espacio Diálogo del Pensamiento. Esta noche con un invitado muy especial, como les decía ahorita, Héctor Rodríguez Pimentel. Héctor, tú hablabas de la personalidad de Leonel. ¿Es Leonel un hombre rencoroso? Pienso que no. Leonel olvida, porque Leonel es noble, él tiene nobleza. Yo pienso lo mismo. Sí, no es un hombre de rencores, no. Lo primero que tú fuiste, Héctor, fue periodista, ¿verdad? Antes de ser ingeniero químico, ¿verdad? Sí, sí. Cuéntame de tu experiencia en el periodismo. Fuiste docente también en el Instituto Dominicano de Periodismo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo fui... Por tu mano pasaron muchos periodistas que están... Sí, muchos que hoy ejercen, fueron. Yo fui profesor. Porque después de que me gradué tenía que ser profesor para buscar el sustento de hacer la ingeniería. ¿Me entiendes? Entonces me desenvolví ahí. Y cuando salí de ahí, ocupé posiciones. Por ejemplo, yo fui director
de entrevistas del el noticiario más importante que había aquí en esa época, el Noticiario Nacional se llamaba, que era en Raintel. Yo me acuerdo, Noticiario Nacional, muy famoso. En Raintel, sí, lo dirigía Eddie Palmer, era un cubano que estaba aquí, muy versado. Y ahí durante tiempo trabajé en el Listín Diario, trabajé en Radio 1000, en todo eso. ¿En el Listín Diario como reportero? Sí, en el Listín Diario, en los tiempos en que te pagaban por pulgada. ¿Tú recuerdas de eso? Sí, yo recuerdo. Es decir, tú escribías y si el periódico lo publicaba, entonces después te medían la pulgada y te pagaban a final del mes. ¿Ya cómo te pagaban la pulgada? No, la pulgada, no recuerdo, pero yo ganaba. ¿A 10 cheles? En ese tiempo yo ganaba 10 pesos en Radio 1000. Está hablando en el año 70 y pico, 71 por ahí. Sí, 72, 73. Pero seguro te pagaban la pulgada 10 centavos, Héctor. No, 10 pesos no ganaba, pero 10 pesos le daba para muchas cosas. Y en el listín ganaba como 15 o 20 pesos. Y entonces daba clase y ganaba 60. Sí, yo reunía Así gustaba 100 pesos. Yo reunía por todo alrededor de 200 pesos al mes. Que era un capital. Un capital porque yo compraba un carro que te costaba... Y pagaba 45 mensual. No, el inicial me costó 700 pesos. ¿Y 45 mensual? No, menos. Pagaba, déjame ver cuánto era mensual. Sí, como 60 o 70 pesos. Un Toyota Corolla, un carro bueno. Sí. En esa época. Toyota, sí, Crown había. Todo es relativo, no había inflación. Sí, un dólar era un peso, era lo mismo. Igual. Y la inflación no existía. La gasolina costaba 60 centavos cada galón. Héctor, tú eres un hombre muy avesado en lo que hace a la materia político-electoral. Y conoces muy bien las recientes legislaciones de partidos políticos y movimientos políticos y la de régimen electoral. ¿Cuál es la situación que tú aprecias en la que se encuentran los llamados partidos pequeños de cara o en atención a algunas aristas de estas dos leyes, como son los plazos para inscribir candidaturas, los plazos para hacer alianzas, los plazos, esas aristas tan especiales que mucha gente se está durmiendo? Porque yo oí a nuestro amigo Héctor Guzmán decirle esta mañana al pueblo dominicano, miren, faltan 8 meses y medio para las elecciones. La gente aquí lo que está pensando es discutiendo si hay reelección o no hay reelección. Bueno, la oposición se ha descuidado de una manera terrible, pensando en si Danilo se va a reelegir o no. No ha tangibilizado su estructura organizativa, no la ha hecho crecer y ha habido un descuido grande con eso. Y la misma Junta Central Electoral, pienso que está un poco empantanada. Es decir, no está tomando las decisiones que debe ir tomando. Mira eso mismo de el voto de arrastre, que se sometió a una instancia, hay una ley nueva que tiene varias interpretaciones. La Junta no se ha pronunciado. Ya tiene, ¿qué tiempo ya tiene? Después que se aprobó la ley, ya hace más de 2 meses. Y la Junta, en vez de pronunciarse rápidamente... No es fácil, temita. Bueno, entonces lo que hace es que manda a buscar las actas del Congreso. ¿Y para qué? ¿Actas para qué? Si usted lo que tiene que interpretar la ley. ¿Tú la conoces? ¿Tú la tienes ahí? Lo que tiene que interpretar. Ahí yo vi a Amable que dijo que fue que los senadores nos equivocamos. O sea, que parece que no se leyó bien en la ley, porque la ley elimina el arrastre. Sí. En su artículo 92 establece los 4 niveles de elección. Sí, senadores, diputados, síndicos y presidentes. Es decir, eliminó el arrastre, pero los senadores no se dieron cuenta de que estaban aprobando una ley que eliminaba el arrastre. ¿Y tú sabes por qué no se dieron cuenta? Lo cual los ha perjudicado mucho a una gran mayoría de senadores. Oye, ni el propio Paliza, que era senador de la oposición, se dio cuenta y entonces él sometió en la discusión del proyecto, él sometió una moción para eliminar el arrastre. Cuando la ley eliminaba el arrastre, él sometió una moción para eliminar el arrastre y se la rechazaron. Por eso que el senador de Nagua, Victoria dice, no, pero eso lo rechazamos. Sí, es verdad, rechazaron la moción que presentó Paliza, pero la ley establecía ya la eliminación del arrastre. ¿Y eso no se resuelve con una modificación rápida? No, porque... pero imagínate tú. Si se pudiera, si quisiera, se pudiera, ¿verdad? Sí, pero con la controversia que hay en el Congreso porque yo vi los diputados, la mayoría de los diputados del PLD favorecen la eliminación del arrastre. Entonces, con esa controversia que hay en el Congreso, tú vuelves y sometes esa ley. ¿Tú sabes qué tiempo? La mayoría de los diputados del PLD favorecen la eliminación del arrastre porque al diputado no le interesa el arrastre. ¿Para qué? Porque yo digo, nosotros trabajándolo para los senadores, mejor trabajo para mí solo. Los diputados, por los senadores no. Los diputados,
Porque los diputados, cuando están haciendo una campaña con esto de arrastre y el senador convoca una reunión, ellos tienen que ir. Así es. Y entonces pierden dinero, pierden tiempo, hasta tienen a veces que darle al senador contribuir si se va a hacer un acto entre todos. Pero si él no tiene que arrastrar al senador, él hace su campaña solo, y eso le conviene. Tiene que hacer la suya solo. Tiene que hacer solo, todo el mundo le conviene. Entonces, esa ley duró 13 años en el Congreso para aprobarla y tú la vas a meter otra vez en el Congreso. Yo oigo a algunos opinadores de radio y televisión decir eso, que la devuelvan para el Congreso. Devuelvan, si la devuelven no tenemos elecciones aquí. Aquí las elecciones son en febrero del año que viene, faltan 8 meses para eso. 9. ¿Entiendes? Entonces la Junta debería ir resolutando cosas como esas, no perder tiempo para que vaya acorde con los tiempos que establece la propia política ley. Ahora respecto a esos temas, y también hay uno de mucha actualidad, que es el de la sentencia que declara que anula una convención del Partido Revolucionario Dominicano. ¿Cuál es tu opinión sobre el particular? Afortunadamente ya el PRD parece que resolvió ese problema, porque ellos van a hacer su convención. Porque lo que alegaba el Tribunal Superior Electoral era que no habían reunido quórum para convocar la asamblea. Pero recién acaban de hacer una el miércoles pasado reunieron de su 84% de quórum. Reunieron su quórum con la supervisión de la Junta Central Electoral. Ahora esa comisión política se va a reunir nuevamente el 5 de mayo y el mismo día se va a reunir la comisión ejecutiva para convocar la asamblea que va a hacer la reforma que le anularon a Miguel. O sea, yo no veo complicación en eso. ¿Y del juicio político, qué tú opinas a esos magistrados? Es que no dan los votos para eso, porque es la 2/3 parte de la matrícula, no de los presentes. Que es diferente para la reforma de la Constitución. Para reformar la Constitución es los presentes. Es la 2/3 parte de los presentes. Sí, sí. Como nunca asisten todos, entonces son menos. Pero para hacer el juicio político, para que la Cámara de Diputados pueda acusarlo ante el Senado a un funcionario electo o un juez de esto que elige el Consejo Nacional de la Magistratura, tendría que reunir la 2/3 parte de la matrícula. Es decir, si son 190 diputados, entonces tendría que ser la 2/3 parte de eso, que no la tienen, no la tiene el PRD y el PLD juntos. No la tiene nadie, no la tiene nadie. a menos que no sea junto con otro partido, efectivamente, con la matrícula de otro partido. Entonces eso puede ser el PRD, una forma, no sé, porque eso no va a tener resultados prácticos. Si el PRD ya va a tener que hacer su asamblea, y la va a hacer y no tiene problema, porque ellos tienen alguna disidencia dentro de su partido, pero eso es normal. Aquí los líderes políticos, la cúpula de los partidos no quieren tener disidencia adentro, y en ese sentido son más retrógrados que los líderes tradicionales que teníamos. Peña Gómez tenía su disidencia interna, sí. Balaguer tenía su disidencia, Balaguer tuvo a Fernando Alvarado Bogart todo el tiempo como un clavito en el zapato. Alejeri se tumbaba, como decía. Tenía a Víctor Gómez Bellé en su momento, tenía Jacinto, a Guto Lora, a Jacinto Peinado. Hoy ahora no quieren tener disidencia nadie. Ahora quieren el partido mío y solo mío. El que no esté conmigo, para afuera. ¿Cómo es esto? Entonces hay que volver otra vez a la democracia interna que pensábamos, Emerson, que con la aprobación de la ley de partidos, eso iba a desaparecer, se iba a restablecer la democracia interna de los partidos, pero no, eso seguía igual. Y mira que todos han tenido que hacer asambleas para ajustar los estatutos a la ley de partidos. Sí, pero yo... Para ajustarla no, para burlar la ley del partido que lo están haciendo. Pero yo he visto exacto que lo que han hecho es estratagemas para... Estratagemas, porque esa ley no va a resolver absolutamente nada. En absoluto. Mira, por ejemplo, antes, para tú ser candidato de un partido, tú necesitabas por lo menos una militancia de 1 año. Y todos los partidos... ¿Y ahora cuánto? Nada, porque modificar, porque la ley de partidos dice que para tú ser candidato de un partido, tienes que cumplir con los estatutos de ese partido. ¿Y qué han hecho los partidos? Que han modificado sus estatutos para ponerlo, que no se necesita militancia de nada para ser candidato. Héctor, para hablar contigo de política hay que tener 3 horas o 4 en un espacio. Espero que podamos hacer otro programa. Pero antes de irte, yo quiero que tú me digas, en Montecristi está en una situación especial, que es tu provincia. Los 2 candidatos a senadores, que es previsible que si del PLD, los que hay, los precandidatos, es previsible que si uno gana, el otro no apoye al que gana. No lo apoya. No lo apoya. Entonces eso crea va a crear como un vacío en lo futuro. Y yo creo que antes incluso de la primaria va a crear una situación difícil. El presidente ya lo está creando. Tiene una situación difícil. Entonces, ahí he visto algunas encuestas en las redes donde tú sales con números muy
muy importantes en la estima pública del electorado de Montecristi. ¿Tú aceptarías una candidatura de un partido, de un partido de importancia para esta coyuntura electoral? Mira, ¿tú estás dispuesto a eso? Déjame decirte, Emerson, las elecciones pasadas que yo fui candidato, yo la gané individualmente. Si la votación hubiese sido directa, el método directo, sin arrastre, yo hubiese salido senador. Ok. Porque yo saqué más votos que el senador. Solo, tú solo. Yo solo, en mi cara. Él ganó por la suma de los votos de los diputados. El arrastre. Entonces, en esa situación, yo no descarto poder ser candidato nuevamente porque yo tengo una gran aceptación. Yo saqué 25,000 votos en una provincia donde se gana con 30,000. Es decir, yo saqué el 40% de los votos. Tú tienes un buen posicionamiento. Entonces, ahí, sin estar haciendo campaña. Como tú señalas ahora, si se aprueba la eliminación del arrastre, yo tengo muchas posibilidades de que la gente pueda ver al candidato y pueda votar por el candidato. Y en ese aspecto yo llevaría una ventaja comparativa. Como tú dices, allá hay dos candidatos fuertes del PLD. Uno es Tito Bejarán, que es director mi primo, de la Dirección de Frontera, y otro es Javier Luz, que es el senador actual. Sí. No se comen un vaso, no se beben un vaso de agua juntos. Pero debería limar esas asperezas. Ahora mismo el domingo... ¿Se lo conviene al partido? Mañana domingo había un acto de la reelección del presidente Medina, de esos actos que están haciendo de apoyo a la gestión de gobierno del presidente Medina, y tuvieron que suspenderlo. No me digas. Por diferencias internas. Entre porque no se ponen de acuerdo. Y Tito. Sí, no se ponen de acuerdo en un comité para organizar el acto. Imagínate tú, cualquiera de los dos que resulte electo, va a excluir al otro. Va a boicotear, el otro lo va a boicotear. Héctor, tengo la esperanza de que... Entonces ahí existe la posibilidad de que yo pueda... Todavía no he lanzado oficialmente mi candidatura, pero no descarto esa posibilidad. Te deseo sinceramente mucho éxito. El país se beneficiaría de mi perspectiva, que he llegado a conocerte con más cercanía y he podido valorar tus aptitudes, tu acervo. Gracias, y tu experiencia de Estado y más que todo tu bonomía. Espero que tengamos una ocasión especial, con más tiempo para conversar, acaso para promover tu candidatura de este espacio, de esta tribuna, que te pongo a la orden para que participes cuando quieras. Gracias, si llegas a ser candidato para las elecciones de 2020 como senador de Montecristi. A ustedes, amables televidentes, les invitamos a que el próximo sábado nos sintonicen en un espacio similar. Hasta entonces. Banreservas presentó